Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar a la doctora Vivian Tapia Garrón con el tema de diabetes mellitus en el contexto del COVID-19. La doctora es médico e internista y tiene un diplomado en diabetes. Está trabajando actualmente en la Caja Petrolera de Salud. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a los asistentes. Yo les voy a hablar de la diabetes mellitus en el contexto del COVID-19, lo que estamos viviendo actualmente. Bien. Sabemos desde el inicio de la pandemia del SARS-CoV-2 se ha asociado la diabetes como una de las comorbilidades de mayor prevalencia y que se asocia con mal pronóstico y bueno, es un riesgo importante. En junio del 2020, hace algunos días nada más, el 25 de junio, el CDC de los Estados Unidos ha posicionado a la diabetes como séptimo factor de riesgo, ya no como el segundo o tercero como inicialmente se estaba manejando. Sobre esto, han puesto la obesidad como un factor de riesgo más importante y de mal pronóstico en relación al SARS-CoV-2. En Bolivia, ¿qué tenemos? Bien, estos son datos del Ministerio de Salud, que si bien ustedes en la tablita pueden ver que desde el 2010 se ha ido incrementando la población de diabéticos en Bolivia. El 2015 teníamos 89.916 pacientes con diabetes. El 2016, un año después, se tenían 138.124 pacientes con diabetes, ¿no? Datos más actuales no los tenemos del ministerio, pero como ustedes pueden ver es un incremento bastante importante, ¿no? Teniendo en ese momento, el 2015, en la mayor población de diabéticos en Santa Cruz. En segundo lugar estábamos en La Paz y en tercer lugar Cochabamba, ¿no? El resto de los departamentos con una presencia importante de diabetes. Como ustedes pueden ver, el que menos riesgo en ese momento tenía era Pando. Pero bueno, ¿no? Ahora, poniéndonos en contexto de lo que es la diabetes junto con el SARS-CoV-2 en el mundo. Tenemos esta asociación y diferentes estudios que se han hecho alrededor del mundo muestran una prevalencia un poco amplia, diferente, ¿no? En China se ha visto que entre el 5 al 20% de sus pacientes que han sido estudiados han presentado esta asociación de diabetes tipo 2 con el SARS-CoV-2. En Italia el 17% y en Estados Unidos el 28.3%. En Latinoamérica todavía no tenemos datos claros porque todavía estamos en curso, ¿no?, de esta pandemia. Cabe mencionar que la mortalidad es 7.3 en relación a 2.5 en no diabéticos, ¿no? La mortalidad es más elevada. Hay estudios que nos refieren que incluso la mortalidad puede llegar hasta el 20 a 30%, ¿no? El riesgo en esta asociación de la diabetes mellitus y el SARS-CoV-2. En este punto voy a hablar de la diabetes mellitus no solo tipo 2, sino muchos estudios han mezclado lo que es el tipo 2 y el tipo 1, ¿ya? Entonces lo vamos a mencionar solamente como diabetes en este momento. Esta asociación de diabetes con el SARS-CoV-2 incrementa 2 veces el riesgo de ingreso a terapia intensiva y 3 veces el riesgo de muerte. Hablando un poquito de la fisiopatología de este virus, va a utilizar 2 receptores en el cuerpo, ¿ya? El primero y el más identificado es los receptores AC2 y el segundo identificado es el de PP4. Existe uno más que es el TMSR, pero que no está
tan estudiado, pero que se lo incluye también dentro de los mecanismos de ingreso de este virus hacia el organismo. Hablando del SARS-CoV-2 con el receptor AC2, vemos que el receptor AC2 está presente en pulmones, intestino, páncreas, miocardio, riñón y sobre todo en endotelio. Del DPP4 vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, en un paciente con hiperglicemia, tenemos un incremento de la expresión de estos receptores. Es decir, va a haber más, ¿de acuerdo? También con la hiperglicemia se va a ver un efecto proinflamatorio crónico. Y esto conlleva una disregulación crónica de la presencia de los factores proinflamatorios. Entonces, estaremos hablando de un efecto proinflamatorio crónico que va a tener repercusión posteriormente en el desarrollo de esta asociación con el SARS-CoV-2. Bien. Aquí tenemos, ¿no?, que lo que les decía, una mayor expresión de los receptores AC2 en la diabetes, que cuando estábamos en presencia del COVID o del SARS-CoV-2, estos receptores se van a saturar. Por lo tanto, vamos a tener la angiotensina 2 elevada y los productos que debían producirse, ¿no?, por estos receptores, se van a ir acumulando. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver, ¿no?, lo que debería ser un receptor. Aquí vemos, ¿no?, en el gráfico que se ven incrementados. Entonces, como que le es un tanto más fácil al virus adherirse, ¿no?, a estos receptores porque están más presentes. Bien. Con lo que les decía, ¿no? Entonces, el virus va a estar con mayor facilidad, se va a anclar a estos receptores. Y vamos a tener angiotensina 2 elevada, que va a favorecer a la generación de péptidos secundarios con efecto vasoconstrictor y proinflamatorio. Ahora, hablando de pacientes ya con diabetes, vamos a tener una alteración de la inmunidad innata por la diabetes, una desregulación de los AC2, como les decía, se va a incrementar la presencia de los AC2, una inflamación crónica, lo que ya habíamos hablado, y en presencia del SARS-CoV-2 vamos a tener lo que se llama la tormenta de citocinas, ¿no?, en el momento en el que tenemos al paciente realmente inflamado. Y por lo tanto vamos a tener posteriormente una hiperglucemia y otra vez, ¿no?, va a generar todo el círculo y una tormenta de citocinas nuevamente. Entonces tenemos que trabajar en este punto, que si bien tenemos pacientes con diabetes, hay que tratar de mantenerlos en rangos de glucemia adecuados, ¿no? Entonces, con este círculo vamos a tener mayor toxicidad, mayor daño celular, mayor liberación de citocinas y nuevamente el círculo, ¿no? Esto es importante porque en el páncreas, si bien habíamos mencionado que estos receptores también están presentes en el páncreas, tenemos una afectación de páncreas endocrino y de páncreas exocrino. Prácticamente tenemos saturados estos receptores y un bloqueo de la glándula, por lo que los que ya han manejado pacientes con diabetes han debido ver, ¿no?, que es en contexto del COVID, tenemos un manejo un poquito más difícil de estos pacientes porque requieren muchas más dosis de insulina y es por el bloqueo del páncreas como tal, ¿no? Hablando de los receptores de PP4 en asociación con el SARS-CoV-2, hay que mencionar que los receptores de PP4 están presentes en endotelio, mesotelio, los nemocitos 1 y 2, y los linfáticos, ¿no? También en el intestino y, bueno, también es un receptor muy ampliamente presente en el organismo.
¿no? Asociado esto al DPP4, tenemos que ver que es importante que la vía gastrointestinal para el ingreso de este virus se ha reportado menor al 5%. Este tipo de pacientes tiene manifestaciones gastrointestinales como diarrea, ¿no? náuseas, vómitos y ausencia de manifestaciones respiratorias, que es poco, ¿no? Y síntomas de inflamación o distrés intestinal, ¿no? En este tipo de pacientes se ha visto un mayor deterioro con lesión hepática y renal asociado con las disglicemias. Entonces, en este tipo de pacientes se ha visto que en relación a los pacientes que no tienen diabetes, tienen una frecuencia cardíaca más elevada, presión arterial más elevada, linfopenia marcada, los marcadores inflamatorios también están incrementados en relación al resto de la población y dímeros D más elevados, ¿no? Siempre hay el riesgo de que haya una disminución de la función renal y disminución de la saturación de oxígeno. Por lo tanto, en este tipo de pacientes vamos a tener que usar antihipertensivos, antibióticos, antifúngicos, probablemente sí tengamos que usar más corticoides que en el resto y vasoactivos. En el manejo de la diabetes se ha visto que hay una mayor necesidad del uso de insulina, lo que les mencionaba, precisamente porque hay una resistencia más esta disregulación de la inmunidad versus una respuesta a la adaptación a la respuesta inflamatoria, ¿no? Incrementa la resistencia a la insulina. Entonces, en el tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cuáles van a ser nuestros objetivos? La alimentación baja en grasas. ¿Por qué? En virus similares como el SARS y el MERS, se han hecho estudios en los que se ha visto que, especialmente estos hechos en ratas, que se activa mucho más el virus cuando la alimentación es alta en grasas. Entonces, a nuestros pacientes, como es un virus bastante similar al SARS-CoV-2, se debe indicar una alimentación baja en grasas y la glucemia máxima debe oscilar entre 140 a 180 miligramos de decilitro a la preprandial. Los valores de glucemia no se están modificando en relación a todo paciente crítico, ¿no? En pacientes críticos y especialmente en unidades de cuidados intensivos, este rango de glucemia se ha manejado ya bastante tiempo y esto no ha cambiado. Entonces, este es nuestro objetivo para glucemias máximas, ¿no? En el tratamiento, vamos a ver que la insulina en este momento es el fármaco más usado en pacientes hospitalizados críticos. La insulina, la cristalina especialmente, ¿no? La elección corta, precisamente porque es la indicación en pacientes hospitalizados y como vamos a ver a continuación, la medicación vía oral solamente tiene que ser en pacientes no hospitalizados y en pacientes más o menos estables, ¿no? La metformina se debe evitar, como les decía, en pacientes hospitalizados, mucho cuidado con la función renal y hepática, no se ha visto mayor cambio o necesidad de cambio de tratamiento a menos que haya una descompensación en la diabetes. Las sulfonilúreas en este contexto se está pidiendo evitar por el riesgo de hipoglucemia. En los fármacos, los SGLT2, hay que tener mucho cuidado por el tema de que está asociado en este contexto con el COVID, anorexia, deshidratación y deterioro más rápido por un incremento en pacientes que presentan cetoacidosis euglucémicas, ¿no? Si bien la SGLT2 en el medio no lo tenemos mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Y con los IDPP4
Si bien en el medio lo tenemos, o sea, no, lo tenemos en pacientes que pueden hacerse traer del exterior, pero aquí hasta donde se no lo tenemos. Pero es importante saber que se ha estudiado este tipo de fármacos como función inmunomoduladora, no como hipoglucemiante, precisamente porque estos receptores están involucrados en la patogenia del SARS-CoV-2. Se ha visto que puede funcionar como inmunomodulador la sitagliptina, que también se usaba como inmunomodulación en el VIH, pero no como hipoglucemiante, ¿de acuerdo? No se ha visto relación en la respuesta inmune con los otros IDPP4, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal en ese tipo de pacientes es usar insulina o su tratamiento de base, a menos que no necesiten cambios. Tengo aquí algunas revisiones de algunos estudios, que si bien la mayoría que se han hecho son revisiones, hay uno solo que se ha hecho con el objetivo de ver la respuesta de los pacientes diabéticos ante este virus, que es el estudio Coronado, pero que se los voy a mencionar más adelante. Como digo, la mayor parte son revisiones. De los estudios que se han hecho, han visto que la mayor prevalencia de enfermedades asociadas con el COVID inicialmente han sido hipertensión, enfermedad cardiovascular y la diabetes, ¿no? Como pueden ver, en casi todos los estudios ha salido patologías muy similares. Acá tenemos, este es un estudio que se ha hecho, es un metaanálisis, ¿no? de los estudios que se han hecho en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y bueno, es un tanto variable, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Que los no sobrevivientes es un tanto similar a los sobrevivientes. Aquí los sobrevivientes son un poco más que los no sobrevivientes. Entonces, son datos, ¿no? Diferentes. Acá podemos ver, ¿no? En pacientes, los que han ingresado, los sobrevivientes y los no sobrevivientes con COVID, y un porcentaje importante pertenece a los pacientes diabéticos, ¿no? También el tiempo de duración de la diabetes no ha hecho mayor diferencia. Más que nada ha hecho diferencia a la comorbilidad que tenía o la patología asociada a la diabetes, ¿no? Si había una patología crónica asociada a la diabetes, que eso sí ha hecho diferencia en los estudios, ¿no? Aquí podemos ver incluso, ¿no? Esto es importante porque en los estudios se ha visto que los pacientes, que la mayoría de los que han visto, tenían leucocitos dentro de rangos normales, pero con neutrófilos elevados, ¿no? Y el conteo de linfocitos disminuido. Esto en relación a los pacientes que no tenían diabetes, ¿no? Son valores muy marcados y que hay que tomarlos en cuenta. Aquí podemos ver, ¿no? El curso de la enfermedad en relación a los pacientes bien controlados y a los pacientes pobremente controlados. ¿No? Si bien la cantidad de días de hospitalización es similar en los dos grupos, pero como les decía, no se ve estos valores de glucemia elevados, ¿no? Esto es en relación a los factores inflamatorios. Aquí se ha medido la interleucina 6. La población de linfocitos es menor. El APS obviamente es mayor. Los neutrófilos son mayores. Y la LADH también es elevada en pacientes pobremente controlados. Y la tasa de supervivencia es mejor en los pacientes bien controlados que en los pobremente controlados. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.
No tenemos preguntas, doctora, por el momento en el chat, ni en preguntas y respuestas. Quizá continuamos y hacemos las preguntas al final. Ya. Bueno, lo que les había comentado, ¿no? En el contexto de los estudios, este estudio Coronado, que es el más grande que se ha hecho, es por encima de los 1.600 pacientes que se ha obtenido. Esto se ha obtenido en Francia, Italia, y ha sido más que nada con el objetivo de ver el comportamiento de estos pacientes con diabetes. Y al final del estudio han visto que no había una causa directa como tal del manejo de la glucemia con respecto a la mortalidad. Lo que sí, el manejo de la glucemia tiene mucho efecto en relación a todos estos factores que hemos explicado y que va a incidir en la respuesta inflamatoria del paciente, ¿no? Bueno, como eh, les había comentado, los de la CDC de Estados Unidos han puesto, antes de la diabetes, han puesto a la obesidad y al síndrome de la apnea del sueño, que son pacientes más complicados de manejar. Y en la experiencia que estamos teniendo en el lugar donde trabajo, que es en la caja petrolera, tenemos realmente, ¿no?, los pacientes que están siendo más difícil su manejo y el control son los pacientes metabólicos y obesos, no tanto así los diabéticos. Los diabéticos, si bien estamos teniendo muchos pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, jóvenes, más de lo que teníamos antes, o sea, fuera de la pandemia, pero su control realmente de los diabéticos está siendo un poco más difícil, ¿no? Precisamente por lo que habíamos explicado, el tema de la resistencia a la insulina y del bloqueo del páncreas. Doctora Alejandra, seguimos sin preguntas. Yo tengo una pregunta para usted. Dígame. Sabemos que la hipoxia crónica disminuye la expresión de los receptores AC2 a través del eje de HIF-alfa. ¿En la altura hay menos casos de diabetes? No, no. Si bien los datos que tenemos del ministerio son que en cantidad tenemos menos, pero la prevalencia está aumentando. Entonces, no me animaría a decir que tenemos menos diabéticos, sino que no los tenemos registrados. Hay un comportamiento particular en los pacientes que vienen del campo, los pacientes de ascendencia aymara, tienen una tendencia muy fuerte a la obesidad, y los pacientes diabéticos jóvenes, los tipo 2 jóvenes, más se encuentran en ese tipo de población. Entonces, yo creo que nos faltan estudios en este sentido, pero no me animaría a decir que es menos aquí en La Paz. En relación a las poblaciones similares de pacientes aymaras, pero que residen a nivel más bajo, no se tienen datos en el ministerio sobre la prevalencia de diabetes. No, no. Lastimosamente creo que no hacemos esa distinción, ¿no? Por lo menos a los que nos ha tocado trabajar en las ciudades intermedias, en el Alto, sí nos ha tocado ver bastante este tipo de pacientes, ¿no? Y como les digo, los que migran del campo tienen una tendencia muy fácil a hacer diabetes y a hacer obesidad, ¿no? Entonces, es algo que sí sería muy bueno estudiar el futuro, pero es el tipo de pacientes que tenemos, ¿no? Sí, bueno, nosotros como pediatras hemos visto, especialmente los que estamos más tiempo en el campo, hemos visto que antes se hablaba de desnutrición y ahora estamos pasando hacia malnutrición y con casos de diabetes mellitus tipo 2 en cada vez más jóvenes.
y en relación con la obesidad. Doctora, tengo una pregunta de Paula Santos. Ella quiere saber si en relación al tratamiento con sitagliptina, si puede ser usado en pacientes con COVID en el estadio 1. En realidad, se ha visto la inmunomodulación, ¿no? Esto es para evitar la tormenta de citocinas, no para el control de la diabetes como tal, ¿no? Para el control de la diabetes como tal, sí hay que hacer un seguimiento estrecho y en lo posible, usar insulina, ¿no? La sitagliptina, hay que ver, primero, ¿no? Función renal y lo que es la inmunomodulación. Con ese objetivo se lo tiene que dar a la sitagliptina, no para el control en este momento de la glucemia. Okay. Doctora, tenemos en la audiencia muchos médicos que están en primera línea atendiendo a los pacientes de urgencia con COVID-19. ¿Piensa usted que el estudio de la glicemia debería estar en el protocolo de atención cuando llega el paciente al hospital para que podamos orientarnos? Sí, es muy importante pedir en el screening inicial glucemia, porque estamos encontrándonos con pacientes asintomáticos en el sentido metabólico, es decir, no tienen los síntomas clásicos de descompensación diabética, sin antecedentes de diabetes y que están presentando glucemias totalmente alteradas, ¿no? Pacientes con 400 de glucemia y sin síntomas. Entonces, es muy importante que en un screening inicial solicitemos glicemia. Doctora, probablemente estos pacientes no están en ayunas. Nosotros manejamos, claro, los valores de glicemia preprandial, pero estos pacientes no están en ayunas. ¿Cuándo hablaría usted de hiperglicemia? ¿A partir de qué valor? Si tenemos pacientes con glucemias por encima de 250 a 300 postprandiales, sí, habría que tomarlos en cuenta y quizás hacer un tamizaje para después tomarles en ayunas, ¿no? Pero sí, sería a partir de ese valor, entre 250 a 300 o más, ¿no? Que sí tendríamos que ya, nos tendría que llamar la atención. Sí, independientemente del tratamiento que haya estado llevando el paciente, que probablemente ha sido un tratamiento con hipoglucemiante oral, ¿qué esquema de insulina recomendaría usted en urgencias? ¿Cómo podríamos, como médicos de emergencias, atender a un paciente así? Con una glicemia postprandial de 300 y con clara sintomatología de COVID. Bien, sí, estos pacientes hay que evaluarlos un poquito más. Lo ideal sería hacerles una gasometría si es que hay acceso. Y una vez que determinemos si está o no está en un estado de cetoacidosis o en un estado hiperosmolar, sí, tendríamos que iniciar insulina cristalina, ¿no? Que es lo que manejamos en emergencias, no la NPH, sino cristalina, con un cálculo de 0,1 a 0,3 unidades internacionales por kilo, ¿no? Entonces, se podría hacer la administración subcutánea, pero lo ideal en pacientes muy descompensados es que se lo derive a terapia intensiva o, ¿por qué les digo esto? Porque necesitaría usar bomba de insulina continua, ¿no? Si es que presentara un compromiso mayor, hablando de cetoacidosis o estado hiperosmolar no cetósico. Pónganos un ejemplo, doctora. Tenemos este paciente que está descompensado con COVID-19 en emergencias y medimos 300. Aplicamos entonces de forma subcutánea insulina cristalina, una dosis de 0,1 a 0,3 por kilogramo de peso. No hay lugar en terapia, esta es la realidad de nuestro país. Lo vamos a tener en la sala de emergencias durante 24 horas. ¿Cómo puede proceder el médico de base o de emergencias? Bien, en esto sí hay que tener mucho cuidado en la hidratación del paciente. Si bien en este contexto del COVID nos han muchas guías, ¿no? Incluso las de terapia intensiva nos mencionan que no hay que sobrecargar mucho al paciente, pero
hay que priorizar, ¿no? ¿Cuál es más importante ahorita? Si la diabetes descompensada o la sintomatología del COVID, ¿no? Si, en pacientes muy sintomáticos hay que tratar de restringir un poquito la cantidad de líquido. En un paciente no COVID sí se debería dar bastante líquido. En ellos vamos a tratar de restringir, ¿no? Es una de las cosas. Y en caso de tener el auxilio de lo que es el glucómetro, sí tendríamos que hacer controles por lo menos 4 veces al día, si es que se puede, con el glucómetro, ¿no? Para saber si es que necesita ya la asociación de glucosa o mayor dosis hospitalizados, como les mencionaba, es mantener la, la glucemia por debajo de 180. ¿Continuaría usted con la cristalina o ya podría? Sí, Sí. con cristalina. Okay. Doctora, usted decía que había que controlar muy bien los líquidos, hacer un balance hídrico. Esto en atención al posible compromiso cardíaco. Eh, sí, no, digamos, porque en el tema del COVID se ha visto que hay muy mal manejo de líquidos. Entonces, como por eso les decía, no hay que sopesar qué es más importante en ese momento, el compromiso por el COVID o el compromiso por la diabetes, ¿no? Nosotros hemos estado manejando los líquidos un poco restringidos, ¿no? Si bien sabemos que un paciente diabético descompensado necesita bastante líquido, nosotros estamos manejando alrededor de 2.000, con mucho cuidado, 3.000 ml en 24 horas, que quizá no es el requerimiento que necesita el paciente, pero lo estamos manejando con bastante cuidado. Tengo una pregunta de la doctora Jimena Marisol Mamani. ¿Cuál la conducta en pacientes con nefropatía diabética en los casos leves y moderados? Bien, en todo paciente, si bien tiene su patología de base, nos tomamos a enfocar en cómo está reaccionando ante el COVID. ¿De acuerdo? Sabemos que estos pacientes nos pueden hacer insuficiencias renales, progresión de las enfermedades de base que tienen. Entonces lo estamos tratando como un paciente agudo. No estamos haciendo mayor énfasis en el manejo de la patología asociada, ¿no? Digamos, si es un paciente, ¿qué decirles, no? Con insuficiencia renal, grado 3, grado 2, entonces vamos a hacerlo de acuerdo a lo que es un paciente agudo, ¿no? Los cálculos de los fármacos de acuerdo a la función renal y hacer controles de creatinina de acuerdo al protocolo que estamos manejando, hacerlo por lo menos, si se puede, cada 2 días. ¿Cuáles son los peligros de las drogas que se están promoviendo actualmente y que nosotros sabemos a través de los estudios clínicos que no están del todo probados, pero que a nivel de la población se están tomando de forma indiscriminada? ¿Qué pasa con los pacientes nefrópatas y aquellos diabéticos? Eso sí es terrible, ¿no? Porque en un paciente que tiene un medio un poquito ácido y eh, en las descompensaciones tenemos tendencia a más acidosis, con estos fármacos no autorizados, hablando puntualmente del dióxido de cloro, hay mucho riesgo de descompensación fatal en el paciente por el tema de la acidosis, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado pero bueno, a veces la desesperación en la población al no tener un tratamiento, pues conduce a estas actitudes, ¿no? Pero sí, sería muy peligroso en este tipo de pacientes porque sabemos además que en este tipo, en los diabéticos como tal,
sus niveles de acidosis cuando nosotros tenemos que hacer la reposición o intervención con bicarbonato son diferentes a la población en general. Entonces ya nos ponen un contexto diferente, más peligroso, más delicado y mucho más con este tipo de fármacos, bueno, pseudofármacos que están promocionándose en el medio, ¿no? Así es. Tengo una pregunta de la doctora Alejandra Janet. Ella pregunta cuál es el riesgo de infección y de contagio de una persona que va a diario al hospital por su inyección de insulina. Pues sabemos que en los centros hospitalarios es un lugar bastante importante en lo que sí puede contagiarse, ¿no? Lo ideal sería adiestrar al paciente, si es que hay el tiempo, para que se coloque la insulina en casa, ¿no? Tratar de que eviten los centros de hospitalización, porque es uno de los lugares donde más contagios se pueden dar. Sí, efectivamente es así, Alejandra Janet. Los pacientes tienen que ir lo menos posible a los centros hospitalarios. Idealmente tienen todos los diabéticos que haber pasado por una etapa de escolarización de pacientes, si se puede llamar así, para que ellos puedan comprender su enfermedad y poderse aplicar también las dosis de insulina en su casa y manejar su glucómetro. ¿No es así, doctora? No sé si ustedes ofrecen ese servicio en su hospital. En realidad, nosotros trabajamos muy estrechamente con enfermería. Ellas son las que las educan o los educan a los pacientes con respecto al uso y a la colocación de la insulina, ¿no? Cómo tienen que almacenar la insulina, cómo tienen que esterilizar el área para colocarse, dónde se puede colocar, ¿no? El hecho que tengan que rotar el lugar de la administración, ¿no? Entonces, acá con nutrición, con enfermería trabajamos muy estrechamente, pero sí es importante que los médicos podamos guiar a los pacientes en este sentido para que no acudan y no se expongan innecesariamente al hospital. Doctora, aquí preguntan si los pacientes positivos a COVID, diabéticos, que no requieran hospitalización, ellos deberían continuar con su tratamiento previamente establecido, claro, pero en atención a lo que usted expuso previamente, los controles de glicemia deberían hacerse más frecuentemente, o sea, en vez de una vez al día, 2 veces al día en estos pacientes asintomáticos. No, en pacientes, digamos, en los asintomáticos pero positivos, siendo diabéticos, sí debería hacerse un control diario, ¿no? Sabemos que los pacientes habitualmente se lo hacen una vez por semana, un poquito más espaciado, los pacientes habituales, pero sí sería importante hacerlo más estrecho, ¿no? Una vez al día al menos, en ayunas de preferencia, y ir coordinando, ¿no? con el médico si es que necesita aumento de la medicación, de su medicación en tabletas, ya que no está hospitalizado, no es necesario usar insulina, pero sí, habría que hacer un control más estrecho. Hemos visto que los pacientes obesos, o sea, bueno, la obesidad es un factor de riesgo para las complicaciones en COVID-19. ¿Qué mecanismo metabólico participaría? En este tipo de pacientes lo que más hace daño es el tema de la inflamación crónica. En pacientes obesos tenemos la activación de todos los mecanismos de inflamación por la misma obesidad, ¿no? Entonces, a la larga tenemos muchos factores inflamatorios de mala calidad. Entonces, el paciente está constantemente inflamado. Y cuando viene un factor estresante como es el virus del SARS-CoV-2, entonces la respuesta no es la de las mejores, ¿no? Es este tipo de pacientes que son los que más estamos enviando a terapia intensiva.
¿no? Los que más nos está costando manejar, precisamente por eso, por su muy mala respuesta a los factores proinflamatorios y nos hacen insuficiencias respiratorias de las que pues felizmente tenemos la colaboración acá de terapia intensiva para poderlos sacar, pero son los pacientes que más nos están costando. Así es. Recientemente salió una noticia que la metformina consigue frenar la inflamación en los pacientes con coronavirus. ¿Qué opina al respecto, doctora? La metformina tiene muchos efectos, ¿no? Se ha estudiado en muchos tipos de pacientes, ya que como no es un hipoglucemiante como tal, entonces se ha usado en pacientes con lupus, con cáncer, por los efectos pleiotrópicos, pero no tanto como antiinflamatorio, ¿no? Entonces, no tendría un efecto en ese sentido, sino como más que nada como coadyuvante, pero no como antiinflamatorio. ¿Cuál sería la conducta en una paciente con diabetes gestacional y COVID-19 y algún otro factor que considerar? En pacientes gestantes, los parámetros de glucemias a manejar es un tanto diferente, pero no por eso quiere decir que nos vamos a descuidar, ¿no? Las pacientes ambulatorias pueden usar, si han estado usando la metformina, ¿no? Educarlas, ¿no? Con el tema del uso del glucómetro, pero en caso de requerirlo en hospitalización también se debe usar la insulina, ¿no? Otro tipo de fármacos no se debe usar en este tipo de pacientes, pacientes gestantes, ¿no? Una última pregunta, doctora. El esquema de inicio de insulinización con 10 unidades internacionales que se usa en pacientes COVID internados, ¿es bueno usar esa dosis que se recomienda en general para los pacientes descompensados o realmente hacemos el esquema de 0,1 a 0,3 unidades por kilo de la cristalina? Sería bueno individualizar al paciente, ¿no? Porque también tenemos el esquema de la escala móvil, que sí nos ayuda bastante, pero es un poquito peligroso el hecho que nos hagan hipoglucemias los pacientes. Pero sí, sería importante que podamos individualizar el tratamiento. Sí, no es lo mismo una viejita. Yo he visto recién una paciente de 70 años y 35 kilos con un paciente Ay, de no. 180, ¿no es cierto? Sí, obviamente sus requerimientos de insulina son muy diferentes. No es lo mismo la abuelita de 35 kilos que no hay personas muy grandes en obesidad 3, 4, mórbida. Entonces sí, ahí es importante individualizar. Además que el consumo, el uso de la insulina como tal, la subcutánea, ¿no? Si el paciente no tiene tejido graso, es malo darle tanto, ¿no? Así es, doctora. ¿Usted quisiera, por favor, darnos una puntualización, una recomendación final antes de terminar con su exposición, con su participación? Bueno, más que nada, en este contexto del COVID tenemos muchas cosas nuevas, muchas dudas. Eh, de todas maneras, el tema de la diabetes, que pensábamos que no nos iba a dar ninguna sorpresa, pues tiene sus cosas diferentes y cosas interesantes en el manejo en este contexto del COVID. A los colegas, pues nada, no animarlos a que sigan en el apoyo. Los pacientes nos necesitan y nada, ¿no? A seguirse capacitando y apoyando a los pacientes. Así es, doctora. Hemos tenido que tomar otros roles ahora porque nuestros colegas están en cuarentena, están enfermos, eh, están con baja y todos nosotros estamos llamados ahora a participar lo más posible para poder ayudar. Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta noche, agradezco también a la audiencia
El programa Resiste Bolivia de telemedicina es un proyecto de médicos especialistas que tienen el objetivo de asistir, guiar y orientar a distancia a todos los médicos generales y especialistas que así lo deseen en el manejo de los casos leves, moderados o graves de pacientes con COVID-19 en Bolivia. Estamos capacitando al personal de salud en temas de epidemiología, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, para lograr que todos tengamos un estándar. Hay un aluvión de información en las redes sociales y no sabemos a quién escuchar. Este programa lo que busca es la evidencia científica y transmitirla a través de los webinares. También queremos facilitar el uso de la historia clínica digital, de la telemedicina, la telesupervisión e incluso la telepresencia. Los médicos que deseen participar en nuestro programa solamente tienen que escribirnos y enviarnos su email para que podamos asistirlos, o también si son especialistas se pueden inscribir en nuestro grupo para que podamos ayudar a aquellos médicos en regiones alejadas que tienen que enfrentar este reto. Les agradezco mucho otra vez. Vamos a tener una conferencia ya mañana. Ustedes saben que a raíz de la pandemia dependemos de la disponibilidad de los médicos, estamos todos ocupados. Mañana sábado es la primera vez que vamos a hacer una conferencia, esta vez narrando casos clínicos con SARS-CoV-2, experiencia en España, la doctora Iris Violeta de la Rocha, también médico internista, como nuestra expositora de hoy. Ella trabaja en el Hospital General Universitario en la Ciudad Real en España, y la conferencia va a comenzar mañana a las 11. Inscríbanse, les agradezco mucho. El moderador de mañana va a ser el doctor Eric Ornes, él es presidente de la Sociedad Cruceña de Cardiología. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.